Mientras escuchas estas palabras, en Colombia, más de 4.200 personas están esperando un trasplante de órganos. En algún hospital de Colombia en este momento una persona está esperando una llamada que le diga hay un órgano disponible para ti. Y esto significa que en medio del dolor de una familia que ha perdido un ser querido también hubo un acto de generosidad. Hoy quiero que hablemos de esto, de cómo solo una decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Hay un rostro, hay una historia, hay un futuro que podría escribirse solamente si tú y yo decidiéramos donar. La donación de órganos no es un tema solamente médico, es un acto profundamente humano. Es un acto que trasciende la vida y convierte la ausencia en esperanza. Hola, yo soy Silvia Corso, bienvenidos a La Fuerza de Donar Vida. En este podcast vamos a hablar de la importancia que tiene para salvar vidas la donación de órganos. Y para eso hemos invitado al doctor Alonso Vera Torres. Él es cirujano de trasplantes y jefe de servicio de trasplantes de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Silvia, por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes. Doctor, el año pasado en Colombia se hicieron más de 1.300 trasplantes y aunque a uno le parece que la cifra es muy grande, que es mucho, no es suficiente. Todavía hay mucha gente en la lista de espera. Y bueno, puede haber un niño que está esperando volver a correr y necesita para eso un trasplante de riñón, una mamá que quiere seguir cuidando a sus hijos y necesita un trasplante de hígado, un abuelo que necesita todavía, puede durar mucho tiempo y compartir con sus hijos y sus nietos y necesita un trasplante de corazón. Cuando le ponemos rostro a las cifras es cuando entendemos lo valioso, lo importante que es donar un órgano. Doctor, ¿quiénes pueden ser donantes de órgano en Colombia y qué dice la ley al respecto? Silvia, sí, muy importante su pregunta. Donantes podemos ser todos, digamos, no hay edad límite. Para ser donante de órganos simplemente se necesita pues haber estado con un buen estado de salud. Finalmente todas estas personas que llegan a ser donantes de órganos se examinan por completo los exámenes, los órganos y se hacen unas pruebas para estar seguros de que ese donante es apto para los receptores. Y con respecto a la primera parte de tu introducción, sí, 4.200 pacientes están esperando en lista de espera, pero hay muchas más personas con necesidad de órganos. Pensamos que en Colombia hay, por ejemplo, 40.000 pacientes o más en diálisis y la mayoría de estos deberían requerir un trasplante de riñón y apenas hacemos 1.200 al año. En el caso de hígado tenemos más o menos 17.000 cirróticos y apenas hacemos 300. Entonces lo que estamos logrando hacer es muy valioso, pero es apenas un pedacito, es la punta del iceberg de un problema muy grande que hay en Colombia. Y aquí tenemos que mirar el acceso de esos pacientes a los servicios de salud para poderlos llegar a trasplantar. El proceso de donación de órganos es un proceso establecido, un proceso riguroso científico, en el cual se identifica un donante que está definido, digamos, por la legislación colombiana. Ese donante se identifica y es un donante que es potencial para muchos órganos, no solamente riñón o hígado, sino que también tenemos otros órganos sólidos como corazón, como pulmón, como intestino, páncreas y además todos los tejidos. Entonces un solo donante puede dar órganos y tejidos para más de 50 personas. Entonces es un acto altruista donde usted salva un montón de vidas y hay que tener en cuenta que esa persona que está esperando un órgano pues está muriendo en vida y la única manera de salvarle su vida es trasplantando un órgano. Doctor, necesariamente una persona para que sea trasplantado su órgano a alguien que lo necesite o sus órganos a alguien que lo necesite, ¿debió haber dejado un consentimiento escrito o los familiares pueden tomar esa decisión? Es una posibilidad. En Colombia existe la ley de presunción de donación. Eso quiere decir que todos somos donantes de órganos, excepto que en vida hayamos dicho que no y eso lo hayamos dejado escrito o le hayamos dicho a un familiar. Eso quiere decir que en Colombia por ley todos somos donantes de órganos. Tú no necesitas escribirlo o decirlo, lo único que necesitas es haberlo negado en el caso de que no lo quisieras. El resto todos somos donantes. El tema de la donación de órganos, hay muchos mitos y barreras que deberían ser replanteados. A las personas que son familiares de alguien que ha fallecido y quieren donar sus órganos, les preocupa que el cuerpo de su familiar quede desfigurado. A quienes van a donar en vida, les preocupa ser demasiado viejos o no tener un estado de salud óptimo para hacerlo. Por eso, doctor, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principales mitos y barreras que impiden que más colombianos accedan a la donación de órganos? Sí, como lo acabas de mencionar, hay mitos respecto a la donación cadavérica, que es la persona que tiene una muerte encefálica y un grupo de trasplantes se dirige a hacer ese rescate en que vaya a haber
se desfigure esa persona o no vayan a tenerlo para hacer el proceso usual del funeral y el duelo, pero no es así. Digamos que el proceso de donación es un proceso científico estricto en el cual se extraen los órganos de una manera científica y ese donante queda, digamos, en su estado general, como si no hubiera habido donación. O sea, se preocupa de la parte estética y de la parte para que la familia tenga ese acceso al duelo que es tan importante en el caso del fin. El trasplante es ponerle un comienzo al fin y es darle vida a muchas personas, y eso es lo bonito. Ese proceso de desfiguración, digámoslo así, no existe, y es un mito que realmente hay en general en la población general. Hay un mito importante y es el tráfico de órganos, que usted va a vender un órgano, no. El proceso de donación y trasplante en Colombia está regido por la ley, en lo cual hay una lista de espera con unos scores o unos puntajes que hacen que los órganos se asignen a las personas que más lo necesitan. Y el proceso de extracción y de manejo de esos órganos es totalmente científico y solamente se puede hacer por grupos especializados que están también incluidos dentro de los grupos que pueden hacer trasplantes en Colombia. Yo pienso que esos son los dos mitos más frecuentes en Colombia, pero pues que obviamente no son reales, y en general es la manera como se hace, es manera estructurada. Colombia es un país, yo diría que líder en Latinoamérica. Los primeros trasplantes en Colombia datan de 1966, yo creo que somos pioneros, y en hígado en el 79, somos inclusive antes que países tan potentes en donación de órganos como España, empezamos mucho antes, y los trasplantes tienen, digamos, un éxito, una tasa de éxito muy buena, y hacemos trasplantes de todos los órganos que se puede hacer en el mundo con una muy buena tecnología y en los mejores hospitales en este país. Entonces yo creo que la gente debe confiar en sus grupos de trasplante, debe confiar en que se hace con rigurosidad científica y que no hay, digamos, estas cuestiones que se tejen en las redes y que hacen que se dañe el proceso de donación en Colombia. O sea, para una persona que ha fallecido, su cuerpo es tratado con total respeto y dignidad, sí, y el funeral se puede llevar a cabo sí. perfectamente. Para una persona que está en vida, ¿hay algún límite de edad? Digamos que los donantes vivos se hacen en órganos pares como el riñón o pedacitos del órgano como el hígado que se pueden rescatar, y usualmente hay unos, digamos, límites donde usted estudia ese donante para mirar si se puede hacer donación. Entonces nunca vas a hacer un donante vivo que no se pueda, o que se exceda el límite de edad, o que ese órgano quede, o que la persona que dona quede con problemas de salud. Se hace un estudio riguroso del donante para establecer si esa persona es candidata a ser donante vivo. ¿Cuáles son los órganos que más se necesitan, doctor? Pues esa pregunta es bien difícil, pero en Colombia pues la mayoría de pacientes, uno trasplanta los órganos, digamos, que están en un daño crónico y requieren ser pues removidos y cambiados, o removidos no, reemplazados por un órgano que funciona bien. En general, el trasplante de riñón es el que tiene más personas esperando, y eso lo ves en los números de pacientes en diálisis. Como decía al principio de esta entrevista, en hígado tenemos un montón de pacientes, 17.000 personas con enfermedad crónica, probablemente cirróticos, que requieren un trasplante. Entonces, en ese orden, hígado, riñón, probablemente después corazón, pulmón, páncreas, intestino y todos los tejidos. Si miramos tejidos, pues son un montón, porque estamos hablando de córnea, estamos hablando de piel, de huesos. Todas las personas que tienen problemas óseos, fracturas, requieren un injerto óseo, y todo eso viene de estos donantes. Yo voy a traer a colación aquí un caso que conocí hace poco para hacerle una pregunta al doctor, y es de una señora que conocí y un niño que estaba realizándose diálisis y necesitaba, pues, que alguien le diera un riñón. La verdad es que la vida le cambió a ese niño cuando se hizo la donación de este órgano, y pues uno se pregunta, ¿quién hizo posible este milagro? Pues otra familia que perdió a un ser querido, y en medio de ese dolor tan grande dijo: queremos que alguien más viva a través de nuestro ser querido. Doctor, los niños pueden obviamente recibir un órgano, pero ¿pueden donar? Claro, no hay límite de edad, como te decía al principio. La donación está desde la niñez. Obviamente esto requiere el consentimiento de los padres. Inclusive puede haber donación in útero cuando hay un feto o una vida fetal no viable. Se puede hacer ese trámite. Funciona en otros países del mundo, como en España, pero en Colombia es probable que la legislación incluya estos nuevos tipos de donantes, porque hay otros tipos de donantes, como por ejemplo o los donantes a corazón parado, que es otra manera, digamos, de hacer donación y expandir el pool de donantes. En el momento
En Colombia estamos buscando que haya una expansión de ese pool de donantes y eso implica algunos cambios en la red de trasplante y donación y la inclusión de algún tipo de donantes que en Colombia no se está haciendo y que en el mundo, digamos, está funcionando. Doctor, para aclarar en caso que no le haya entendido bien y porque esta es una información nueva para mí que estuve revisando sobre el tema de la donación de órganos antes de entrevistarlo, si una madre se entera de que su bebé no va a nacer, puede en útero decidir que los órganos de este feto puedan pasar a los de alguien más? Sí, señora, eso pasa en el mundo y es probable que la legislación colombiana lo incluya próximamente. Donar órganos es sembrar vida donde parecía acabarse. Y recuerda, en Colombia todos somos donantes, salvo que expresemos lo contrario. Lo único que falta entonces es hablarlo con tu familia, con las personas cercanas a ti, con quienes más quieres, porque cuando llegue el momento son ellos los que van a tener que decidir por ti. No dejes que el miedo hable, escucha el amor. Así que cuando termines de escuchar este episodio de este podcast y quieres regalar vida a otras personas que pueden continuar a través de un órgano que puede ser donado por ti y que sepas que ellos pueden regalar más abrazos, celebrar más cumpleaños, estar más tiempo con sus seres queridos, pues puedes hablar con alguien que tengas a tu lado y después de una reflexión profunda decirle, bueno, si algún día me pasa algo, yo quiero ser donante. Esta es la primera entrega de varias para este podcast, así que te invito a que sigamos hablando de la donación de órganos. Un abrazo.